En 2006, un hombre padecía cerca de la cima del Everest mientras más de 40 escaladores pasaban a su lado. Algunos pensaron que ya se había rendido. Otros, aún notando que respiraba, siguieron su camino. No era el primero en padecer allí, y tampoco sería el último. A más de 8.000 metros, el cuerpo comienza a fallar. Los músculos se debilitan, los pulmones no dan abasto, y la mente se nubla. Esa franja peligrosa se conoce como la zona de la muerte, un lugar donde un error puede costar la vida. Pero lo más inquietante no siempre es la montaña, sino las decisiones de las personas. Esta es la historia de 3 hombres que subieron buscando la misma cumbre y nunca regresaron. David Sharp, Green Boots y Scott Fisher. Sus cuerpos quedaron como silencioso recordatorio de lo que significa retar al pico más alto del planeta. David Sharp no era un temerario, solo decidió subir sin compañía, sin sherpas, sin oxígeno extra y sin un plan de emergencia. Quería conquistar la cima de la forma más pura posible. Eligió la ruta más económica por el lado norte, sin pronósticos del tiempo ni comunicación satelital. El 13 de mayo comenzó su ascenso final. Se cree que en la noche alcanzó la cima, porque algunos escaladores vieron una figura sola y quieta, con su mismo equipo. Al amanecer, ya no se movía. A 8.500 metros lo hallaron encogido en una pequeña cueva de piedra caliza, conocida como la Cueva de las Botas Verdes, llamada así por el resto de otro alpinista que marcaba el camino. Ese lugar se convirtió también en su perdición. David estaba inmóvil, cubierto de hielo, con la máscara de oxígeno vacía, pero aún respiraba. Al amanecer, los primeros montañistas pasaron. Algunos pensaron que había fallecido, otros escucharon sus débiles gemidos. Pocos intentaron ayudar, ninguno se quedó. Allí, cada paso pesa como arrastrar un ancla. Un equipo turco lo vio, pero no pudo hacer nada. Más tarde, otra expedición se topó con él. Un sherpa se inclinó. Sharp apenas susurró su nombre y pidió dormir, algo que en esas alturas significa rendirse. Un alpinista dio aviso por radio y varios equipos hablaron de un posible rescate, pero nadie permaneció y nadie llegó. Ese día más de 40 escaladores pasaron frente a David Sharp. Al día siguiente, su cuerpo ya no luchaba. Casi un año después, unos sherpas movieron sus restos a un saliente y lo dejaron caer por la cara norte. Un último gesto de respeto en un lugar que le había negado toda compasión. La indignación no tardó en llegar. Muchos se preguntaron, ¿cómo pudieron tantos escaladores pasar junto a un hombre que moría? ¿Por qué nadie le dio su oxígeno? ¿Por qué nadie intentó moverlo? La respuesta es tan dura como la montaña. A 8.500 metros, la mayoría apenas puede cuidarse a sí misma. Un rescate ahí puede costar la vida. Las radios fallan. Y David estaba solo. Nadie lo esperaba ni seguía su ruta. Eligió el silencio del Everest y perdió. A pocos metros de donde Sharp dio su último aliento, otro escalador llevaba casi 10 años en el mismo lugar. Era un testigo silencioso de cada ascenso, conocido no por su nombre, sino por lo que vestía. Unas botas de plástico verde que sobresalían de la nieve. Así nació su apodo, Green Boots. Su nombre real casi seguro era Sewang Palhor, de Ladakh, India. Nacido en 1968, se unió a la policía fronteriza indo-tibetana para servir a su país y cumplir su sueño de escalar. Su destino, como el de Sharp, quedó sellado en esa cueva de piedra caliza que hoy simboliza tanto gloria como tragedia. En el Everest, la línea entre la vida y la muerte es tan fina como el aire que falta. El 10 de mayo de 1996, Palhor y 2 compañeros, Dorje Morup y Tsewang Samanla, se separaron de su grupo a las 3:45 de la tarde para intentar la cumbre. Informaron por radio que habían llegado, pero después se supo que solo alcanzaron una falsa cima, a unos 150 metros de la verdadera. Minutos más tarde, una tormenta feroz azotó la montaña con vientos de más de 100 kilómetros por hora y temperaturas de menos 40 grados Celsius. Ninguno volvió. Semanas después, a 8.500 metros, bajo un saliente de roca, encontraron un baje congelado. Estaba de lado, con las rodillas dobladas y los brazos cruzados sobre el pecho. El rostro, cubierto de hielo, era irreconocible.
A su lado había botellas de oxígeno y equipo abandonado, pero lo que lo identificaba eran esas botas verdes que sobresalían de la nieve. Así nació la imagen más famosa y temida del Everest, Green Boots. Durante más de 20 años, su cuerpo fue un punto de referencia para quienes buscaban la cima, una señal de que la gloria estaba cerca y el peligro también. En 2006, cuando David Sharp agonizaba en esa misma cueva, muchos pensaron que era Green Boots, creyendo que ya era otra baja más en el camino. Esa confusión le costó la vida. No todos los que mueren en el Everest quedan en el anonimato. Algunos fueron guías, líderes, verdaderas leyendas. Uno de ellos fue Scott Fisher, y en 1996, ni su experiencia pudo salvarlo. Fisher no era un principiante. A los 40 años ya había coronado el Everest sin oxígeno extra, un logro que le dio respeto mundial. Carismático y fuerte, fundador de la compañía Mountain Madness, muchos lo veían como un gigante de las alturas. Su lema era simple: hay que subir, hay que bajar y regresar con vida. Pero el Everest no respeta credenciales. El 10 de mayo, el mismo día de la tragedia india, Fisher salió del campamento 4, a 790 metros. El cielo estaba despejado, pero la montaña preparaba su golpe. Hubo retrasos, embotellamientos en el escalón Hillary, cansancio extremo y clientes que no podían seguir el ritmo. Fisher, enfermo, probablemente con un edema pulmonar, ya no tenía la fuerza de antes. Hablaba con dificultad. Sus movimientos eran lentos. Aún con oxígeno suplementario, siguió avanzando. A las 3:45 de la tarde, casi 2 horas después del tiempo límite, llegó a la cima. Se quedó apenas 20 minutos y comenzó a bajar, pero algo iba mal. Caminaba tambaleante, cayendo, cada vez más rezagado. Su sherpa de confianza, Lobsang Yangbu, casi lo arrastraba montaña abajo. En el South Summit, Fisher se derrumbó. El oxígeno se terminaba y el frío atravesaba incluso el mejor equipo. Medio inconsciente, le pidió a Lobsang que buscara ayuda. Fueron sus últimas palabras. Esa noche, el guía Anatoly Bukriev realizó un rescate heroico, salvando a varios alpinistas en medio de vientos huracanados. Pero no pudo salvar a Fisher. Cuando lo encontró, Scott apenas respiraba. Su máscara de oxígeno estaba vacía. Tenía las manos descubiertas y el traje abierto, con un brazo expuesto, una señal típica de la última fase de hipotermia. La baja Fisher no fue por un solo error, sino por una cadena de pequeños problemas y una montaña implacable. Bukriev se quedó con él hasta que no pudo más. Luego movió su resto fuera de la ruta y cubrió su frente con nieve. Allí quedó, en la montaña que tanto amaba. Su baja sigue en la ladera, parte del propio Everest. No fue mala suerte. Fue la delgada línea entre la vida y la muerte en la cima del mundo. En el Everest, aún los más fuertes pueden caer. La fuerza puede llevarte a la cumbre, pero no siempre te trae de vuelta. David Sharp, Green Boots y Scott Fisher. 3 hombres, 3 cuerpos, 3 verdades. El Everest no solo les arrebató la vida, también atrapó sus decisiones, sus sueños y sus límites, congelándolos para siempre. En la montaña más alta del planeta, el aire es escaso y el precio es enorme. Hay algo que nunca cambia. El Everest nunca olvida.